33 a 39, 72 y 42 a 44. Tiene la palabra su señoría Bideguren Gabancho. Eskerrik asko, mahaiburu, senatari, jaun-andreok, eguerdion. Euskal Herria Bildu lleva tiempo insistiendo que para dar respuesta a las necesidades actuales de las familias y a las empresas son necesarias las ayudas directas, pero que no son suficientes. En plena pandemia, la concentración de la riqueza aumentó y ahora, con el impacto de la inflación, que penaliza más a quienes menos tienen, por algo se llama el impuesto a los pobres, se ha agravado el drama de la desigualdad social. Todo cuesta más. Los precios de los bienes y servicios de primera necesidad han subido de manera exponencial y con la subida de los tipos de interés suben más las hipotecas y, sin embargo, los salarios están creciendo muy por debajo de la inflación. Por tanto, hay serias dificultades en la mayoría de las familias y también en empresas de diversos sectores. Sin embargo, está afectando positivamente la subida de precios en algunos sectores. Las empresas energéticas y los bancos están obteniendo los mayores beneficios de su historia. Y no precisamente porque hayan generado mayor valor añadido o porque hayan hecho una apuesta nueva, sino porque simplemente han subido los tipos de interés y porque la guerra ha agravado la situación energética. Precisamente las razones que empobrecen a la mayoría social están enriqueciendo a una minoría. O dicho de otra manera, algunas se están enriqueciendo a costa de otros. Creo que es importante tener en cuenta que el sector energético, como el sector de las entidades de crédito, se caracterizan por un menor peso de sus gastos de personal respecto al valor añadido que generan. Para el sector energético, el gasto de personal supone solo un 25% y para el sector financiero solo un 30%. Y otro dato más, hay que recordar que el sector financiero es el sector con la mayor brecha salarial. El sueldo más elevado, por ejemplo, en el Banco Santander es 257 veces superior al salario medio. Por tanto, está más que justificado gravar estos sectores para que los costes que origina la inflación sean repartidos equitativamente en la sociedad. Y en nuestras enmiendas número 42 y 43 lo que proponemos es que se grave no solo la actividad que realizan en el Estado español, sino también las operaciones que se hacen fuera de España. Señorías, hemos visto enmiendas en el Congreso y ahora también aquí en el Senado que intentan descafeinar esta ley y cobrarles un poco menos, planteando cosas como más incentivos para, al final, acabar como acabó el impuesto de sociedades, que al final no paga nadie. La recaudación de impuestos de sociedades se ha reducido en un 40% en los últimos 15 años, mientras la recaudación del IRPF ha subido un 30%. Es evidente que estas enmiendas que intentan descafeinar son enmiendas que responden a unos intereses concretos y no compartimos en absoluto. Y la verdad es que a ninguna de estas empresas con estos impuestos se le hará ningún roto. En el caso del sector energético estamos hablando de gravar 1,2% de la cifra de negocios a los operadores principales, que estamos hablando de Naturgy, Endesa, Repsol, Iberdrola. Señorías, guarden silencio, por favor. Y que además estas empresas, si por un casual tuvieran una cifra de negocios inferior a 1.000 millones de euros, quedarían exentas. En el caso del sector financiero se gravaría el 4,8% de su margen de intereses más sus comisiones netas de las entidades de crédito y con un límite de 800 millones de euros. No es de entender, por tanto, que haya tanta defensa a estas empresas concretas cuando hay una ansiedad colectiva ante el empobrecimiento de la mayoría social. Y, señorías, hay un dato evidente. Mientras la presión fiscal de las rentas de trabajo y el consumo han ido en aumento, la presión fiscal de los beneficios empresariales ha ido decreciendo. Y esto necesita un cambio ya. Y se ha hablado mucho de inseguridad jurídica, pero ¿saben lo que da inseguridad jurídica?
insinuar, como se ha insinuado hoy aquí, la posibilidad de repercutir el gravamen a los clientes, porque saben que esto es ilegal, saben que esto no es posible y esto supondría una infracción grave y espero que la Comisión Nacional del Mercado de Competencia actúe. Por otro lado, también vemos necesario un impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Euskal Herria Bildu apostó por implantar un impuesto de las grandes fortunas en Guipúzcoa, que, por cierto, fue con el apoyo del Partido Socialista y fue todo un éxito, pero lo quitaron cuando llegó el Partido Nacionalista Vasco a gobernar. Las 100 personas más ricas del Estado acumulan más de 153.500 millones de euros y han aumentado en un solo año sus beneficios en más de 26.000 millones de euros. Por tanto, porque es oportuno y porque es de justicia social que paguen más las personas con mayor capacidad económica, estamos a favor de que exista un impuesto a las grandes fortunas. Según la ley, tendrán que pagar aquellas personas cuyo patrimonio neto supere 3 millones de euros. En este caso, será un impuesto complementario al impuesto sobre el patrimonio, es decir, solo tributarán por esa parte del patrimonio que no haya sido gravado en su comunidad. Y quiero terminar recordando que la Hacienda de Vizcaya, Guipúzcoa, Araba y Nafarroa tienen reconocida la capacidad de regular el régimen fiscal en base al concierto y al convenio económico. Por ello, en el caso de los gravámenes, aun siendo gravámenes y no impuestos, entendimos que la ley debía tener en cuenta nuestra singularidad y así se acordó con la disposición adicional segunda. Sin embargo, el impuesto de grandes fortunas se introdujo a través de una enmienda y consideramos que sería importante explicitar en la ley el compromiso de respetar el régimen foral tanto de la Comunidad Autónoma del País Vasco como de la Comunidad Foral Navarra. Por ello, presentamos la enmienda número 44. Concluyo. Adelanto que votaremos que sí a esta proposición de ley. Por supuesto que es mejorable, pero sobre todo nos parece necesaria. Y lo que hace algunos meses era imposible, hoy no es solo una necesidad, sino que es una realidad en cada vez más países europeos. Hemos comentado en muchas ocasiones que es posible salir de esta crisis con recetas distintas a las aplicadas anteriormente, pero curiosamente, cuando se ponen encima de la mesa nuevas recetas, salen las excusas más conservadoras ante medidas que parece que incomodan mucho, pero lo que realmente nos incomoda en Euskal Herria Bildu es ver cómo la mayoría social está empobreciéndose, cómo la desigualdad social va incrementándose y si no se plantean reformas fiscales, esta crisis la acabarán pagando otra vez, una vez más, solo una parte de la sociedad y estaremos perpetuando una sociedad muy vulnerable e injusta. Lo que está claro es que cuanto más repartido esté la renta y la riqueza, mayor estímulo tendrá la actividad económica y mejor nos irá a todos y a todas. Muchas gracias, señorías. Eskerrik asko.